haces lo que haces? Es parte de mi propósito de vida. Entiendo que mi propósito de vida es conectar con las personas, es tocar sus almas, mostrarles otra faceta de la vida, que la vida puede ser alegre o que la vida no tiene que ser siempre triste o que en medio de la tristeza siempre hay una esperanza, como es lo que predica el blues, por ejemplo, como estilo. Hola, soy Orson Joseph, cantante y trompetista y también como docente ayudo a los jóvenes, niños y ancianos a conectar con sus capacidades musicales y los ayudo a desarrollarlas. ¿Qué crees que te hace distinto a la gente que hace lo que tiene que hacer, pero no convencido de que eso es lo que nació para hacer? Tenemos varias formas de vivir la vida. Podemos vivirla como tratando de sobrevivir y estar en una profesión en la cual no nos sentimos identificados, sin embargo que por presión social o por presión familiar eso es lo que hacemos, o podemos realmente hacer algo desde el corazón y hacerlo porque sentimos que por ahí está nuestro camino, sentimos que por ahí, bueno, en mi caso que creo en Dios, que Dios invirtió el talento, invirtió las capacidades, de tal forma, las actitudes, de tal forma que de este lado se pueda servir a la humanidad. Entonces yo estoy como más pegado a esa idea de que tenemos que encontrar nuestro propósito de vida y desde ahí trabajar. Eso es lo que genera una mayor satisfacción y a lo largo del camino pues vamos encontrando más bendiciones conforme vamos desarrollando esos talentos que nos han sido regalados. ¿Qué educación institucional recibiste? ¿Estudiaste alguna carrera? En Haití llegué hasta nivel licenciatura. Estudié en la Escuela Nacional de Artes en Haití, que es ENATS, y estudié en la Facultad de Lingüística. Y cuando llegué a México, seguí estudiando, estudié en la Escuela Superior de Música, hice la carrera de trompeta, hice la carrera de canto, después hice una maestría en educación y ahora estoy haciendo un doctorado en armonía. Maravilloso. Sí, De alguna manera, cuando uno encuentra el camino, pues todas sus fuerzas están dirigidas ahí. exacto. ¿No? Nos pasa de repente que encontramos universitarios que están estudiando una carrera que no les gusta y que es lo que de alguna manera están haciendo mientras estén becados en casa sin tener que trabajar, así sus papás los mantienen. Entonces creo que es maravilloso cuando uno desde pequeño pues es encaminado. Bueno, en mi caso no, fui encaminado y no encaminado. Okay. En la casa donde crecí, que somos muy creyentes, ellos servían en la iglesia y yo entré a la música para servir en la iglesia. Entonces por eso también eso tiene muchísima influencia sobre cómo veo lo que hago. Entonces lo que hago no lo veo como una mera profesión, sino lo veo efectivamente como un encargo. Entonces es un sacerdocio para mí. Viéndolo desde este lado, entonces siempre fue la idea de hacer la música mejorar para ofrecer un mejor servicio a la iglesia y por lo tanto a Dios y a los feligreses. Y en algún momento del camino, entonces comprendí que el trabajo no solamente se quedaba en las cuatro paredes de la iglesia y que se podría extender. Con mis papás tuvimos bastante desacuerdo en ese aspecto porque ellos veían, su idea era que si vas a ser músico, te vas a dedicar solamente a la parte religiosa y que en lo secular tuviera alguna otra profesión. Pero finalmente las cosas no sucedieron así porque por donde sea que lo veía, todo me llevaba al camino musical. Entonces no tuvieron otra opción que aceptarlo y ahorita estamos bien, estamos en paz.
sobre eso. 12 años en México, más o menos. ¿Cómo entiendes a los mexicanos que has conocido? Al momento tengo 99% comentario positivo porque lo primero que noté cuando llegué aquí es la calidez de las personas. Para mi experiencia ha sido que siempre hay alguien en el camino cuando se da cuenta de que estás en dificultad, como con la voluntad de extenderte la mano. En todo mi camino, tanto en lo académico como en lo laboral, mi crecimiento ha sido gracias a personas que me han extendido la mano. Entonces estoy muy agradecido con eso. Pero como en todo lugar, siempre te encuentran con algunos elementos que también te ayudan, pero a forjar tu carácter. La música se convierte también tanto en una ruta como para el corazón o para el espíritu, pero también como en una ruta para el consumo. Y muchos de nosotros accesamos a la música a partir de cómo hemos construido nuestra propia vida, nuestras propias necesidades. Entonces, la música que tú haces, ¿cómo nos sugerirías poder escucharla, cómo poder llegarle? Porque no es necesario el idioma, no es necesario a veces el tipo de instrumentos, como obviamente lo es, porque toca el alma, pero hay gente que no se interesa por querer escucharla, ¿no? Lo que podemos hacer es mejorar nuestra capacidad para escuchar. Somos muy buenos para hablar. Somos muy buenos para decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, esos reclamos. Pero al momento de escuchar, a veces es donde no logramos conectar realmente. Una educación a sentarse, escuchar sin prejuicio, solamente por el gusto de recibir la parte la más profunda de la música, vamos a dejar la música de lado. Ni siquiera en la conversación normal, en la conversación entre personas. Sentarse para escuchar al otro. Si logramos esto y lo trasladamos a la música, entonces hay cosas que sí lograremos comprender, hay cosas que lograremos sentir. Porque muchas veces la dificultad está en eso, que tomamos la superficialidad de la cosa. En el caso de la música, tomamos lo más relevante, la melodía, por ejemplo. Pero pasamos por encima la letra. Y la letra puede ser una letra muy profunda. El compositor puede, o el letrista puede estar expresando una situación muy profunda, algo que está derramando su alma, pero solamente es una bonita melodía y nos quedamos ahí. Igual en la conversación regular, entendimos que la persona nos viene a decir que está molesta, nos quedamos en que está molesta, pero no buscamos lo profundo. ¿Qué es lo que hicimos, dijimos, o cuál fue nuestra actitud que hizo que se molestara? Lo mismo pasa en la música. Entonces, en el caso de lo que hago, lo que sugiero es escuchar con calma y tratar de sentir todo lo que pasa, por ejemplo, en la voz o en la trompeta, fuera de la melodía principal. Porque ahí es donde están las emociones, ahí es donde están los sentimientos. Escuchar lo dicho y también lo no dicho. Aparte de la música, ¿tienes alguna otra actividad, digamos, donde ayudas a las personas? Por el momento, todo lo que hago lo hago a través de la música, tanto como ejecutante, tanto como docente o como asesor. Por el momento estoy asesorando a una escuela en Haití. No es una escuela de música, pero estoy llevando la coordinación de la música. Y lo que estamos haciendo a través de este programa es generar conciencia en los niños, de tal forma que eso pueda impactar, impactar a las familias desde los niños. Entonces ahí abordamos temas como el cambio climático, como la cuestión de la violencia, y como cada año se hace una jornada puerta abierta, ahí los
las personas, los invitados, tienen la posibilidad de ver tanto en pintura como en música, como en poesía, cómo los niños tratan esos temas. Entonces, esta forma de impactar, bueno, a una sociedad que también está pasando por momentos muy difíciles, que está teniendo una experiencia histórica bastante compleja y complicada. Entonces, estamos trabajando con eso. ¿Cómo es vivir en Haití? Es como vivir en México, levantarse, ir a trabajar, ir a la escuela. No cambia, no es como en otro planeta. Bueno, eh, Haití es un país con muy poco desarrollo industrial. Entonces, lo que tenemos más es, de alguna forma, agricultura en las provincias. Y en la capital es un poquito más, no sé describirlo, pero es un poquito parecido a como estamos aquí en México, con la única diferencia de que el caribeño es muchísimo más lento. En- no tenemos esas corredizas mañaneras de las personas en el metro. El caribeño se toma las cosas con un poquito más de tranquilidad. Desde el haitiano es un poquito más lento. ¿Cómo recuerdas el lugar donde tú creciste? No, crecí tanto en la ciudad como en provincia. Yo crecí con una disciplina de fiero, eso sí. Sí me recuerdo que no era ahora que no se puede decir nada a nadie porque todo el mundo llora, todo el mundo lloriquea. Me acuerdo que era una época en donde todavía se hablaba con claridad y con fuerza y se disciplinaba bien a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, recuerdo todo eso y creo que todo eso ayudó a forjar un carácter de tal forma que cuando llegué a México y que empecé a vivir solo, que empecé a tener que tomar decisiones por mí mismo, ya estuve encaminado y me ayudó a encaminar, a trabajar, a estudiar y a ser buen ciudadano, si se puede decir así. ¿Cómo se llama este lugar donde creciste? Bueno, crecí en Puerto Príncipe, en un barrio que se llama Crisua. Okay. Crisua es Cristo Rey. Okay. ¿Hay algún similar aquí en México que pudiéramos como para tener una representación de cómo sería o cómo es? En Jalapa sí veo bastante similitud, porque es como una pequeña subida y ahí por Jalapa, cerca de la escuela de cine, hay como una callecita que me recuerdo exactamente como, Bueno, sí, pues. sí, como si fuera mi casa. Pero en tus palabras, ¿cómo era tu relación con la naturaleza? No crecí con esa conciencia, porque en mi época, como te digo, ya el mito de los árboles de la naturaleza como portadores de espíritus o como seres espirituales ya había desaparecido. Entonces, un árbol era como un simple árbol. Y en el barrio donde crecí no tuvimos tanta vegetación que digamos, porque se había urbanizado bastante. Pero de la música, sí, porque crecí en un ambiente muy musical. En mi casa había música casi siempre. En la iglesia la música es parte fundamental del culto. Y Haití como país tenemos muchísima música por todas partes. Tuve un vecino que me ponía Bob Marley desde muy temprano en la mañana hasta bastante tarde en la noche. Entonces, sí crecí en un ambiente de música por donde sea que ¿Qué que tan iba. importantes son los otros en tu vida, en esa etapa de crecimiento? Tanto como familia, mi familia teníamos algunos vecinos y la idea es que todos velan por todos, por lo menos cuando hay simpatía entre las personas.
es muy, muy curioso porque crecí en un barrio en donde la vecina te podía corregir si te encontraba en una situación inadecuada. Y, y los papás no hacían este reclamo de por qué. La vecina podría darte tus, ¿sabes? Sí, sin problema, porque la idea era eso. Todos contribuyen a la formación del carácter de los niños. En la escuela también así fue, en la iglesia era un respeto hacia los mayores. Entonces, no porque no eran mis papás que no me podían hablar con seriedad o hablarme fuerte cuando me encontraba en una situación en desorden. Y esa idea te hace muy consciente de tu ambiente, te hace muy consciente de la figura de autoridad. Y también te hace muy consciente de tus otros compañeros. Es como si un compañero hacía algo no bueno, entonces, en mi caso me acuerdo que cuando hacía travesuras en la escuela, mis compañeros con mucha facilidad podían decir a mis papás, oye, Orson se está portando de esta forma para que se le corrija. Y eso ayudó bastante. No sé cómo sea ahora en esos ambientes, pero por lo menos en mi época, esta conciencia del otro como un ojo que te ayuda a portarte bien o que te ayuda a mejorar tu andar, tu caminar, estuvo muy claro. Y en mi caso me ayuda muchísimo, y la música que hago lo invierto en esto. Para mí no estoy haciendo música como para satisfacer mi ego, para decir qué tan bueno soy, sino hago la música justamente para tocar el corazón de la persona que tengo enfrente. Y que lo logres, ¿no? Eso de alguna manera da armonía en las personas. Hay esa conciencia de que lo que quieres generar en los que escuchamos es eso, tocar el corazón, generarnos armonía, estar en un estado muy alto y de repente bajarnos, estar bajos y escuchar, y de repente subirnos. Y cuando se crea la música sí se hace con una intención, o a veces es más, pues como muchos otros, que es, bueno, a mí me nace esto y si alguien lo quiere compartir, está bien. Por lo menos con mis compañeros, los que tocan conmigo, ya saben que cuando nos subimos al escenario, nos subimos con este propósito. Ya está claro. Todavía, en general, no tenemos esto. La música se puede hacer por entretenimiento o se puede hacer con el solo fin, el mero de demostración de habilidades, o se puede hacer con esa conciencia del otro. Desde mi opinión, siento que entretenimiento tenemos muchísimo. En música popular, esa cuestión de demostración no es tan común, es más común el entretenimiento, pero en música en jazz y en música clásica, desde mi opinión, los estudiosos, los estudiantes, los profesores, como están muy encaminados a esa parte, de llegar a demostrar de lo que uno está hecho, demostración de habilidades, lo cual está bien. Sin embargo, en mi creencia, si subes a solamente demostrar lo que sabes hacer, las personas pueden llegar a admirarte, pero finalmente no les dejas nada concreto. Entonces la gente se va con la idea de que eres maravilloso, pero los regresas vacías a sus casas. Entonces, lo que siento que es lo más interesante es lograr esta conexión, es hacer música de muy buena calidad, es sentarse a estudiar, a conocer el instrumento, a estudiar los arreglos, dominar la música, de tal forma que ya se rebasa esa parte técnica y al momento de presentar el concierto, tomar en cuenta, así como lo acabas de decir, el otro. Esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo para mí, sino lo estoy haciendo para la comunidad. Y de lo que recibe la comunidad, entonces hay como esa retroalimentación energética que a mí me nutre y me permite seguir haciéndolo.
por lo menos en mis conciertos, me he encontrado con públicos bastante renuentes al principio, porque no es muy común lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que lo hace, pero no es muy común. Y uno se encuentra con personas que vienen a escuchar un concierto, pero poco a poco, cuando van dándose cuenta de cuál es la dinámica, entonces se dejan llevar, y al final del concierto se logra esa simbiosis, se logra esa comunidad, regenerar la idea de la comunidad que estamos buscando. ¿De qué lugares provienen tus familias? En cuanto a países, solamente tengo rumores en la familia que dice que alguno de mis abuelos podría haber sido de la República Dominicana, de mis bisabuelos, pero no hay información confirmada de eso. Y los demás son de Haití y cerca, en zonas cerca de la capital. ¿Papá y mamá vienen de las mismas ciudades? Mis papás vienen, sí, prácticamente, no de la misma circunscripción, más no del mismo lugar como tal. A pie se hace como 1 hora de la localidad entre donde creció mi mamá y donde creció mi papá. Se haría como 1 hora. ¿Sus familias a qué se dedicaban? Cuando ellos eran solteros, digamos. Mi papá en algún momento fue operador de maquinaria pesada, tractor, bulldozer, y mi mamá siempre se ha dedicado al comercio informal. Y ahora están en el servicio, los dos son pastores. Okay. ¿Sabes cómo se conocieron? Eso sí, no lo sé, no se los pregunté. Ahorita les llamo y les digo. Sí. Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que decidieron hacer una vida juntos? Bueno, mis papás tienen como personalidades bastante distintas. Tampoco les pregunté eso, ya tengo tarea. ¿Cómo recuerdas tú un poco su relación? O sea, eran muy expresivos el uno con el otro. El haitiano en este aspecto es de las cosas que me sorprendió cuando llegué a México. El haitiano no es tan, en cuanto a cariño público, no es tan expresivo. En las parejas haitianas, muy raras veces las verás así como aquí. Entonces la muestra de afección es bastante, hay mucho pudor, si se puede decir, no sé si es la palabra exacta, pero sí hay como, somos muy restrictivos en ese aspecto. Entonces me recuerdo el convencional beso, pero no el más allá. Ajá, exacto, no lo tenemos. Y por ejemplo, los abrazos tampoco son tan efervescentes como son aquí. Entonces, todavía como sociedad somos muy limitados en la expresión pública del afecto. ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Más conservadora o más liberal? Muchísimo más conservadora. Crecí en una iglesia protestante, tipo Pentecostés, en esta rama, y sí, es muy conservador. ¿Quiénes son tus papás? ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama León Joseph, mi mamá se llama Sonia Sea. Okay. Les agradecemos desde aquí que hayan tenido pues ese atrevimiento de tenerte, ¿no? Y traerte a la tierra, porque pues gracias a eso nos regalaron a alguien que cambia vidas. Entonces les agradecemos mucho. ¿Cómo recuerdas la convivencia en casa? Crecí con 2 pares de figuras paternas. Crecí con mis papás biológicos, de los cuales acabo de hablar, y crecí con unos padres adoptivos, que fue hermano de mi papá. Y ellos fueron los que me echaron a perder, de hecho, con toda esa cuestión de la música, porque ahí en la casa había trompeta. Me acuerdo un día que descompuse la trompeta. No la descompuse,
sino que fui a experimentar, pero como no conocía el mecanismo, yo me imaginaba, no era la primera vez que lo hacía. Salían y yo agarraba la trompeta y tocaba y yo jugaba. Pero un día, bueno, creo que todo niño lo hace, que empieza a buscar entender, ¿no? ¿Y por qué funciona así? Y que desmonté los pistones y los volví a montar y lo dejé muy tranquilo en el estuche. Y al día siguiente, cuando quisieron practicar, soplaron y el aire no pasaba. Y como tampoco eran expertas en trompeta, entonces no supieron por qué pasaba eso, hasta que llamaron al maestro de música de la iglesia. Llegó, checó la trompeta y dijo, no solamente los pistones se habían movido. Entonces fue cuando me preguntaron, ¿no lo son? Que sí, es que lo... Sí, eso sí. Pero digamos en las dos casas, lo que aprendí de la convivencia es esa cuestión de respeto. Sí, he sido muy consciente de las diferencias de opiniones, por ejemplo, pero también he sido muy consciente de que para expresar una diferencia no se necesita ni grito, no se necesita ninguna palabra ni grosería, porque se cuidó muchísimo eso en todo lo que tengo como de infancia, de adolescencia. Entonces estoy muy consciente tanto del lado biológico como del lado adoptivo, que podemos tener ideas, opiniones muy diversas, muy extremadamente distintas, sin embargo, discutirlas con muchísimo respeto. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos se llama Cristial Joseph, que es el hermano de mi papá, y Tun, bueno, que es como mi otra madre, y la esposa de mi tío, que se llama Lucien. Ella y Tun eran las cantantes y trompetistas, entonces de ahí viene toda mi influencia. Ok, también les agradecemos mucho, ¿no? Que hayan sido el medio o el vehículo para que tú encontraras tu qué hacer. ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el número 1. Okay. ¿De cuántos? Sí, de 7. Okay. ¿Es difícil ser el mayor? En mi caso no fue tan difícil ser el mayor porque no tuve que asumir esa posición, porque la mayor parte del tiempo yo estaba con los padres adoptivos. Y cuando iba a la casa de mi mamá, mi hermano, el que me sigue, era el mayor. Entonces, en este caso, solamente me acoplaba a su liderazgo. Entonces, ahí no tuve que asumirlo tanto. Lo único bueno es que sí me acuerdo que mi mamá solía tomarme como ejemplo para decirle a mis hermanos, bueno, en el caso del estudio, en el caso de la escuela, observen la disciplina de Olson, observen, porque sí, de niño sí fui muy según el libro. Era bastante obediente a primera vista. Las travesuras no las hacía, no era tan evidente pues para mis travesuras. Entonces sí, crecí como buen hijo y como modelo. Eso sí me acuerdo, pero no tuve que asumir un liderazgo familiar en este aspecto. Y hasta la fecha, en realidad, mi hermano, el que me sigue, en cuanto a familia, tiene más peso en cuanto al liderazgo. En nuestro caso me ven como el niño tranquilo y a él lo ven como la figura del liderazgo. ¿Y a ti qué tanto te pedían o qué tanto tu opinión era tomada en cuenta? Bueno, en mi caso, como crecí siendo el niño obediente, digamos, en mi caso, como mi mamá me pregunta mi opinión más en cuestiones, digamos, como es pastora, en las decisiones de la iglesia, por ejemplo, es donde más influyen mis opiniones. Pero en cuestiones económicas, financieras, por ejemplo, mi otro hermano lleva muchísimo más influencia ahí. ¿Con cada uno de tus papás cómo te llevas? Con mi mamá somos cuates, con mi papá es mi papá. Más claro, ¿no? Sí. ¿Siempre fue así? Sí, siempre fue así. Sí. ¿Cómo fue el apoyo de todos ellos?
para que tú lograras tus metas? Siempre respetaron lo bueno de eso, aunque no estuvieron de acuerdo. Encontré bastante resistencia, se puede decir así, para cuando decidí ser músico profesional. Encontré bastante resistencia, tuvimos pláticas bastante largas, muchísimas pláticas bastante largas, desde el lado de la creencia religiosa. ¿Por qué tú decides hacer esto si sabes que vas a romper con lo que creemos, con lo que profesamos? Entonces tuvimos bastantes discusiones en donde trataba de justificar o de argumentar el por qué un músico cristiano puede también trabajar como música secular. Tuvimos bastante resistencia, pero siempre se respetó mi decisión y siempre se me apoyó en la medida de lo posible. Me acuerdo, en algún momento quise trabajar y mi papá adoptivo se opuso y me dijo, yo quiero que estudies. Entonces eso también me ayudó a entender que a pesar de que no estamos en la misma línea, sin embargo, mi educación ha sido como muy importante para él, y también de los biológicos también. Entonces mi mamá siempre me apoyó. Mi papá, ya la sabes, la figura de autoridad, no te puede dejar, eso es muy común. No te dejan ver, sí, sí, no, sí, tú, dale, está bien. ¿No? Es como, te estoy viendo, sí, estás bajo la lupa, pero al fin y al cabo me dejaron, no se opusieron. Me dijeron, bueno, sí, entonces si haces esto, entonces nosotros te vamos a castigar. Nunca fui castigado por mis decisiones. Bueno, lo bueno también de dar la imagen del buen hijo, creo que ayuda. Es decir, que saben que aunque la decisión no va con la lógica de la familia, pero tampoco me iban a encontrar tirado abajo de un puente así con un buen árbol. De alguna manera también ese carácter que dices que has ido forjando se muestra ahí, ¿no? Bueno, romper con las tradiciones familiares, pues es más fácil pues que termine siendo el que está debajo del puente. Pero muy pocos se atreven a hacer un cambio que realmente rompa esas costumbres, pero para crecer, ¿no? Sí. Pues esa voluntad, ¿la has tenido siempre? A lo largo del camino lo he aprendido, pero también creo que fue bueno. Es decir, fue bueno saber todos los riesgos, el decidir ser músico profesional, todos los riesgos, porque sí, es un ambiente, no podemos decir que todos son ángeles. Es un ambiente en donde sí se puede echar a perder, porque hay influencias, no lo podemos negar. Es un ambiente en donde se fluye bastante alcohol, y si uno no sabe cómo controlar eso, se puede dejar llevar, y dejándose llevar obviamente puede llevar al vicio. Entonces, creo que el haber también tenido esa resistencia en la familia como me ayudó muchísimo a que no vaya a dar razón de lo que se cree, ¿no? Es demostrar que sí se puede andar en un ambiente famoso por sus vicios, sin embargo mantener los valores de la familia y mantener una compostura y tener un equilibrio. Es decir, no satanizar, bueno, yo no satanizo a nadie, respeto las decisiones de cada persona, pero podemos convivir en un ambiente con ciertas cosas distintas a la educación que uno recibió, pero mantener una línea. Okay. ¿Con quién te sientes más vinculado de tu familia? Ahí sí es una pregunta difícil, porque sí, como tenemos distintos niveles de vínculos, entonces no puedo decir me siento más vinculado a. Ahora, podría decir que con mi mamá y con mis tías, es decir, con las figuras masculinas, siento muchísimo respeto, no me atrevo, todavía hay cierto atrevimiento que no tengo. Cuando estoy con ellos, todavía me siento el niño, y con las figuras femeninas ya me siento como más libre, pero no sé si hay un vínculo mayor.
Nada más que desde niño se creó, el lazo fue más relajado de un lado que otro, con el rigor de todas estas partes, pero tal vez con mi mamá podía expresarme más fácil, como podía expresarle más fácilmente mis desacuerdos, con mis tías también, pero con los señores tal vez hay... Pero sí me siento identificado y vinculado con todos. ¿Cómo te recuerdas del niño? Era un poquito mustio, sí, sí, tengo que admitirlo. Sí. Porque sí era buleador. En la escuela primaria yo era muy buleador, me acuerdo. Bueno, si me van a encarcelar o enjuiciar por eso, pues ni modo, pero... sí, sí. Pero no buleador de golpes, era buleador más bien de ponerle sobrenombre a las personas, me acuerdo. También la cuestión del bullying en Haití es un poquito distinto a cómo se vive aquí en México. Tal vez el haitiano se hace un poquito más resistente. Bueno, las circunstancias en las cuales crecimos, tanto políticamente, económicamente, creo que ayudan de cierta forma a ser más resilientes. Entonces, me acuerdo que sí, era de los que que encontraban apodos a mis compañeros, pero también que era el niño con la cara, el niño con buena cara, el niño estudioso de la clase. Entonces, que frente a la maestra sí era buen niño, pero que los compañeros sabían que si en cualquier momento te podría inventar un sobrenombre o que hacía cola de papel ahí. Sí, sí me acuerdo de todo eso. Sí, era una época bastante bonito y agradable. Me recuerdo mi infancia con muchísimo cariño. ¿Salías de la escuela y cómo era tu día a día, ya digamos, viviendo con niños? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Mis papás adoptivos eran muy estrictos. La escuela terminaba a la 1 de la tarde y a la 1 ya estaba alguien, ya había llegado alguien por mí. Yo no tuve como tanto chance de pintar, así como lo dicen, pintar las clases o de salir, zafarme después de la escuela. No tuve este privilegio, porque a la hora, cuando salía de clase ya estaba alguien en la puerta, era llegar a casa y no podía jugar antes de estudiar. Eso sí lo recuerdo muy bien. Era el sentido de responsabilidad se me inculcó desde muy niño. Era primero tú estudias, haces tus tareas y cuando ya hayas entregado todo, entonces ya es tu divertirse. Eso sí lo recuerdo. Y donde convivía más con niños era en la iglesia. Entonces, en los ensayos, en las clases de solfeo, ahí es donde convivía más, o en la escuela dominical. Los domingos a veces se quedaban a ensayar, varios papás se quedaban a ensayar, ahí es donde tenía como más oportunidad. Conviví muchísimo más en la escuela y en la iglesia, pero en mi barrio en realidad siempre era encerrado y era una cuestión de ponerse a hacer tareas y estudiar. ¿Qué decisiones que has tomado, aparte del canto, de dedicarte a ser un músico profesional, no han sido populares en tu familia? Esa fue la primera, y la decisión de quedarme en México. Sí, porque cuando llegué con la idea, ellos sabían de todos modos que yo iba a viajar, a dejar Haití, pero no sabíamos qué se iba a hacer en este momento. Porque había hecho varios viajes, pero este viaje era programado por 15 días. Pero cuando llegué, las circunstancias no me permitieron regresar, porque llegamos, nos inscribimos a la Escuela Superior de Música y los exámenes eran en julio, llegué en marzo. Entonces, regresar a Haití a finales de marzo para regresar a principios de junio para el examen no era una decisión inteligente.
Cuando les avisé que ya no iba a regresar para volver a regresar, eso sí fue un choque para ellos, porque no hubo un momento en realidad, no nos despedimos, ¿no? De que se sabe que ya vas a pasar un cierto tiempo, 2, 3 años sin verte. Fue, oye, pues ya me voy a quedar, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Pero ¿qué vas a hacer con tus proyectos aquí? ¿Qué pasa con tu trabajo? Sí, pero tengo que dejar todo. Y sí fue como... Sí. ¿Dudaste? No dudé. Para quedarme no dudé. No dudé porque hay una razón espiritual detrás de eso. Cuando estaba por tomar la decisión de quedarme, oré y pedí evidencias de que eso era la buena decisión. Y esas evidencias me hicieron quedarme. Entonces por eso estuve seguro de que era la buena decisión. También la decisión de venir también fue desde esa parte espiritual, entonces lo tomé con mucha paz y mucha convicción de que era lo adecuado en el momento. Okay. ¿Quiénes eran tus amigos en la escuela, en la iglesia? En la iglesia básicamente tuve 2 amigos. Amigos cercanos. Hermanos, tuve 2, nada más. Convivía con todos, pero uno, su mamá me había adoptado como si fuera su tercer hijo. Y es de las pocas familias en donde yo podía pasar muchísimo tiempo que mis papás me dejaban ir. Y lo recuerdo muy bien, tenemos el mismo apellido, curiosamente tenemos el mismo apellido. Y el otro es trompetista, igual canta y toca trompeta, y ahí musicalmente hemos convivido muchísimo. Bueno, hemos convivido musicalmente y hemos también hecho bastantes travesuras. Toda esa cosa que hacía en la escuela, con este cuate lo hacía en la iglesia. El que tiene el mismo apellido siempre fue más maduro que nosotros. Entonces, él siempre me decía, oye, Orson, hay que comportarte, ¿no? Sé un poquito más serio. Pero con el otro era como... Con este sí me decía que sea un poquito más serio. Ajá, claro que sí. Pero con el otro sí, era como, ¿no? Aplaudía todo. Sí, nos aplaudíamos todo. Pues. ¿Qué emoción crees que era la que más te dominaba en ese tiempo? Haber crecido en una familia con mucha disciplina me hacía ser consciente de que hay cosas recomendadas y hay cosas no recomendadas. Pero como niño me gustaba esa idea de romper, bueno, creo que es un asunto bastante común en el ser humano, ¿no? Esa idea de saber que no es aprobado, sin embargo me da gusto hacerlo porque aprovecho para hacerle una mala broma a mi compañero mientras no me cachen y le pongo la colita de papel ahí y todo serio y nadie sabe que que fui yo, ¿no? Entonces creo que me gustaron las dos vertientes, pero conforme uno va creciendo, entonces va entendiendo el porqué de la disciplina, el porqué de las restricciones y el porqué de los límites, porque eso es algo muy importante. Creo que lo mejor fue el habernos inculcado que en la vida hay límites, porque alguien que crece sin límites está condenado a fracasar porque empiezas a tomar decisiones como muy locas y si no sabes en dónde termina, en dónde están las fronteras, en dónde eso es lo que de plano no voy a hacer, porque me dejaron muy claro eso, ¿no? Por ejemplo, eso de pegar a sus compañeros, eso de maltratar verbalmente o físicamente a alguien. Eso quedó muy claro de que no era permitido, esos límites eran muy buenos.
Entonces, pero dentro de esos límites hay ciertas travesuras que sí podías hacer y que causaban risa, por ejemplo, pero hay otras que sabían que ya de plano es inhumano. Entonces eso creo que ayudó muchísimo conforme fui creciendo a entender eso y a mantener una cierta línea. De entre el miedo, la ira, la euforia, la ansiedad y la melancolía, ¿cuál de esas emociones crees que Ay, te representa más cuando eras niño, bueno, y ahora? eh, son varias. Por ejemplo, en la escuela, cuando le escondes el libro a un compañero, ahí está el miedo porque te pueden acusar de que estás robando el libro. Entonces ahí es miedo, pero es el gusto de ponerlo a buscar durante un cierto tiempo. Por ejemplo, cuando hacías una pancarta y lo ponías en el cuello de tu compañero de enfrente, lo cual nosotros hacíamos, era bastante euforia. Pero porque todo era hacerlo para que no, inocentemente en aquella época, pero para que no se cachara. Eso es el punto. El punto es que lo hagas, que se sepa que tú lo hiciste, pero que no haya pruebas de que lo hayas hecho. Eso era el gusto, entonces era como toda esa, porque sabías que habían consecuencias muy fuertes. Entonces era como esa sensación de acercarse al peligro era divertido, sí, y me gustaba. ¿Ha cambiado hoy? No creo. Dice, ahorita traigo la colita aquí. Sí, sí, no creo, sí, lo sigo haciendo. Por ejemplo, hace poco viajamos a Salvatierra, Guanajuato. Nos alojaron en un dúplex. Yo estaba en la parte de arriba. Voy bajando y veo a uno de mis compañeros durmiendo, pero de una forma bastante extraña, así como... Entonces, y lo que hice fue, dije, bueno, es muy buena oportunidad para sacar una foto. Y ya me estaba pero para tratar de tener el acercamiento así, pero bien, pero no sé este cuate qué espíritu trae, pero al momento de que iba a apretar, abrió los ojos, dije, no. Dije entonces, bueno, tú al espíritu que estás sirviendo, no sé si a Dios o a lo que sea, pues síguelo haciendo porque... Sí, no he cambiado y tampoco quiero cambiar. Es esa parte del niño que quiero conservar, esa parte de la inocencia también que quiero conservar porque esa parte nos ayuda a vincularnos más sanamente con las demás personas, porque en esa parte... no hay maldad como tal. Yo sé que es travesura, pero no es una maldad en como que vas a afectar a la dignidad del otro. ¿Qué te gustaba comer? Bueno, no es lo que me gustaba comer, es que les gustaba darme de comer. Sí, porque también ahí no tenía voto, no había democracia. Me acuerdo que no me gustaban, como a muchos niños, no me gustaban los legumbres, vegetales, pero me acuerdo una de esas escenas en donde me dieron, no sé, es como cuscús. Aquí lo más parecido a esta comida es cuscús, pero hay mucha gente que no le gusta esta semilla en Haití. Y me acuerdo que un día lo pusieron en la mesa y yo decía, no lo voy a comer, no me gusta, no lo quiero. Y solamente escuché, te lo vas a comer. Si te hace daño, entonces ya no te lo daremos. Así. Y no me hizo daño, entonces ya sabes el resto de la historia. Sí, entonces comí todo lo que se comía. En Haití comemos muchísimo maíz, muchísimo arroz. Comemos arroz en la mañana, en la tarde, en la noche, plátano, yuca, bastante espinacas. Bueno, si todavía tenemos algo de bueno es que hay cierta cultura orgánica aún, porque todavía no tenemos industrias agrícolas
que nos den la comida fabricada científicamente se importa, pero muchas de las cosas que comimos todavía son naturales. ¿Qué sabor te gusta más? Lo salado y lo dulce, lo picoso no, de plano no. En mi casa no se comía picoso. De hecho, soy bastante sensible. Lo mínimo de picor ya me vuelve loco. ¿Con quién comías? De niño comía más con mi tía porque mi padre viajaba muchísimo. Entonces llegaba, hacía mucho tiempo fuera de la casa, entonces no tuvimos, entre semana no. En domingo sí comíamos en familia, pero entre semana más bien comía con mi tío o comía solo. ¿Qué tan importante es tener gratitud o dar las gracias por la comida que vamos a ingerir? En mi caso fue algo muy presente. Agradecer no solamente al momento de la comida. A mí me enseñaron a dar gracias desde que despiertas y das gracias por una noche bien, por despertar, ¿no? Por la salud, por todo, tanto por las cosas hermosas y que nos gustan como para las circunstancias difíciles. Lo que a mí me enseñaron es agradecemos por las cosas que nos gustan, pero también sabemos que las circunstancias difíciles forjan nuestro carácter y nos ayudan realmente a saber quiénes somos y también nos ayudan a tomar las decisiones correctas cuando las circunstancias no son favorables. Entonces es agradecer. Y además hay un pasaje de la Biblia que me quedó muy grabado, que todo va para bien para los que aman a Dios. Entonces eso te hace agradecer para todo lo que vaya sucediendo. Y al final del camino uno se da cuenta de no haber sido por esas circunstancias, cierta capacidad de tomar decisión en momentos difíciles, cierta templanza al momento de reaccionar a una ofensa o a una circunstancia desfavorable, o a mantener su integridad cuando la circunstancia te dice, oye, ahí podrías hacer, como se dice comúnmente en México, chanchullo. Entonces todo eso ayuda y ahí está la cuestión del agradecimiento. ¿Qué emoción crees que caracterizaba a tu familia o caracteriza a tu familia? Eran bastante solemnes, me acuerdo. Pero la parte musical sí éramos bastante alegres. Y mi familia es muy influenciada por la cuestión de la iglesia. Y esa iglesia es como una mezcla de reverencia, de solemnidad en los momentos del sermón, pero de mucha efusión en el momento de la alabanza y la música, porque la tendencia pentecostal deja muchísimo fluir. Hay un fluir de las emociones bastante potente, porque se puede danzar, se puede gritar, se puede hacer ruido. No se castiga esa parte de expresión del alma del ser humano. Entonces tuvimos ese balance, pero cada cosa en su momento. ¿Qué disciplina tienes o llevaste desde pequeño una vez que decides que vas a tomar la música como un eje rector de tu vida? La disciplina es estudiar, practicar el instrumento aun cuando no tienes ganas. Es básicamente eso. Saber que debes estar físicamente preparado, físicamente bien, es cuidarse. En mi caso, donde sí no estoy disciplinado es en la cuestión de dormir. Por el momento no tengo un horario de sueño bien, pero por lo menos cuando puedo reposar, si reposo, trato de comer bien, aunque no siempre se puede. Y en el estudio saber que hay que dedicarle tiempo al instrumento. Entonces, tiempo que podrías pasar baboseando es tiempo que dedicas al instrumento, pero sin dejar de tener una vida como
ser humano. ¿Consideras, bueno, uno nace ya con cierto talento o cierta pues, facilidad para hacer actividades? Para ti, ¿qué tanto es práctica y qué tanto es talento? Creo que sería cuando lo digo, es algo que me gusta decir, pero que siempre me regañan mis amigos, a la gente que admiro, la gente que respeto, siempre me regañan cuando hago esto. Yo, en mi caso, creo que sería un 60 de disciplina y un 40 de talento. Aunque cada vez que digo eso, siempre sale alguien a regañarme para decir, no, ¿cómo crees no seas desagradecido si Dios te ha puesto tanto talento? Sí, reconozco que he sido bendecido especialmente, pero lo que me gusta más decir es que creo que mi mayor talento no ha sido tanto la música, sino una cierta tendencia a ser disciplinado. Tanto en canto como en trompeta he encontrado tuve muchísimas dificultades. Me acuerdo en tercer año de licenciatura, estuve literalmente atorado con un problema de técnica y no avanzaba, no fluía, me frustraba muchísimo. Y mi maestra de aquel entonces, Verónica Ituarte, una vez le practiqué mi frustración así como, ¿no? Y ella me apaciguó, me dijo, no te preocupes, el chiste es que tú sigas haciendo lo que debes hacer, sigue estudiando, sigue poniendo atención y cuando menos te das cuenta, el problema habrá desaparecido. Y efectivamente fue así. En trompeta también tuve bastantes dificultades, tuve dificultad para tener resistencia en los labios y el maestro Antonio Servín, que es profesor de trompeta en la superior, también me tuvo bastante paciencia y también me ayudó muchísimo desde la parte psicológica, porque por mucho talento que uno tiene, en algún momento cuando se topa con dificultades reales, uno tiende a dudar si realmente si realmente vale la pena, aunque tú sabes que es para ti, pero en algún momento las dificultades te hacen dudar si vale la pena hacer el esfuerzo. Y sí me ayudó muchísimo. ¿Cuál es el momento en que llega esta epifanía para que tú decidas dedicarte a la música? La historia va así. Estamos en 2002. Yo estaba en la Facultad de Lingüística en Haití, estaba en la Escuela Nacional de Artes y estaba tomando una carrera de reparación de computadoras. En esa carrera nos enseñaron el Office de aquel momento, que por cierto no me acuerdo de nada. Y en aquella época yo estaba terminando la carrera técnica. Mi mamá tiene una prima que dirigía un orfanato y que necesitaban un técnico. Y mi mamá me recomendó. La noche anterior a la entrevista hice mi oración y lo que dije a Dios es esto: si acepto este trabajo, adiós música. Pero si me quedo en la música, definitivamente esa carrera no la voy a ocupar. En la noche, no tengo muy claro en qué momento fue, porque no fue un sueño. Fue en algún momento de la noche que escuché claramente una voz que dice, mi pastor se llama Ewo, dice, el pastor Ero tiene un doctor en música en su iglesia. Eso fue literal la frase que escuché. No tengo recuerdo ni de antes ni de después del sueño. Me queda claro que el mensaje de la noche en general fue eso. Y al día siguiente, por respeto a mi mamá, fui con ella a la entrevista. Me hicieron las pruebas, efectivamente pasé los exámenes, me aceptaron en el trabajo. Y cuando salí, le dije a mi mamá, no voy a tomar el trabajo. ¿Pero por qué? Y le expliqué la situación.
Lo bueno en mi caso es que esa fe que tengo me la inculcaron, entonces tuvieron la fuerza que aceptar que si haces esa oración y recibes esa respuesta, entonces no podemos pelear con eso. Y me acuerdo siempre a lo largo de los años, con cada vez que tomamos el tema, siempre regresa como esa noche específica, siempre regresa en la conversación, porque esa noche fue lo que marcó un antes y un después en mi carrera como músico. Y desde aquel entonces las puertas se han abierto dentro de la música para seguir creciendo y avanzando. ¿Cómo eliges a la gente que te rodea? Lo primero para mí es la persona. Hay músicos muy buenos técnicamente y tal vez más avanzados que los que me están acompañando por el momento. Pero para mí lo más importante es el ser humano, qué tipo de ser humano es. Y entonces elijo mis colaboradores con base en su humanidad. Entonces, si es alguien que sabe respetar a las personas, que sabe tratar bien a las personas, que sabe tratar a la gente desde la dignidad del ser humano y además es disciplinado y se consagra y toma su trabajo en serio, entonces esas personas son las que elijo para trabajar, porque ahí está la retroalimentación. Y me gusta muchísimo por el momento los músicos que más están tocando conmigo se llama Abraham Calderón, un bajista, Omar Hermart. Omar lo conocí en la Escuela Superior de Música desde 2011. Rafael Cruz en el piano, que fue mi compañero de salón en la superior. Armando Cruz, que fue mi profesor. Son los que más tocan conmigo por el momento. Hay un saxofonista en Jalapa que se llama Arturo Caraza. Pero son esas personas, número uno, tratan bien a las personas, respetan. O sea, tú ves que sí hay una educación detrás. Y además son esos músicos que los escuchas, dices, wow, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Y eso es esa retroalimentación. Es una mezcla entre respeto y admiración. Y esa admiración es lo que dice, entonces tengo que estudiar, porque yo no había hecho eso antes. Entonces se pregunta, oye, ¿qué concepto estás estudiando? ¿Y por qué lo haces así? ¿Por qué te salió así? Y eso también expande tu mundo. Y como mi música está muy enfocado a la cuestión de tocar a las personas, la energía que desprende del grupo tiene que ser una energía limpia. Porque si no, en algún momento se hace cortocircuito. Yo soy bastante, no sé si estoy loco, pero es mi convicción. Se hace cortocircuito y no fluye como debería fluir. Por eso para mí es muy importante rodearse de personas que desprenden esa energía positiva, que realmente saben que hay que tomar en cuenta el ser humano. De alguna manera ellos también te influyen, pero ¿tienes algún maestro, alguien que hoy día todavía te dice por dónde? Sí, tengo muchísimos mentores y consejeros. Uno de los más poderosos, puedo decir, ha sido el maestro Tino Contreras. En algún momento toqué en su grupo y me abrió muchísimo los ojos a esa cuestión de tomar en cuenta el público. Cuando lo conocí todavía tenía la raíz académica de, no sé, escala tal, acorde tal, ¿no? Entonces cuando improvisas, sobre ese acorde puedes usar tal escala, pero con Tino fue distinto. Fue más allá de las escalas, fue el contacto con el público, el hablar con las personas, el tomar en cuenta, el generar una simbiosis en la banda. Eso me influenció muchísimo. El maestro Francisco Telles, que fue mi profesor en la Superior de Música, es muy generoso con su conocimiento, muy generoso con su saber. Todo lo que sabe me puedes preguntar y con muchísimo gusto Entonces eso me influenció muchísimo y es lo mismo que pasa con mis estudiantes. Aunque sí soy mano dura,
pero si hay una información, sé que no la encuentras fácilmente. Si es algo que sé que hay en Wikipedia, no te lo digo, o sea, voy a buscarlo. Pero si es algo que necesita una explicación, ya que tuve la generosidad de esas personas, mi forma de retribuir es también ser generoso con el conocimiento. Barry Ivan White, que vive en Cancún, también ha influenciado muchísimo él me ayudó más bien a pensar la música muchísimo más grande, es decir, lograr hacer mayor impacto. Cómo hacer una música para que no sea solamente un grupito de personas que te escuchan, sino abrir tus ojos y ver que hay un mundo que está esperando escuchar lo que tú tienes que proponer. Entonces, esas personas, Pedro Julio Aviles, saxofonista, no sé si lo conoces. No. Sí, es un saxofonista cubano, también de muchísima hermandad y, por ejemplo, en la cuestión de cómo organizar tu carpeta. Entonces, él ha sido un muy buen mentor para mí. Eh, la limpieza, el cuidado en la cuestión del audio, el cuidado de la presencia escénica. Hay un saxofonista en Orizaba que se llama Arturo Mareles. Entonces él me orienta. Mi bendición es que para cada parte de la música encuentro a una persona que generosamente abre su corazón y me dice, esa es mi experiencia, yo lo he hecho así, tú hazlo así también y vas a ver. Y entonces tengo muchísimas personas que, en este aspecto, muchos mentores y consejeros. Te toca ser ya también maestro. Bueno, Y a otros. con mis alumnos es lo que hago también y cualquier músico, en este caso yo entiendo que el conocimiento deriva de la experiencia que tenemos. Una cosa es lo que viene en los libros, otra es lo que realmente uno vive en el día a día del quehacer profesional. Entonces, cuando un compañero me pregunta, pues, con muchísimo gusto comparto la información porque la Biblia dice, recibiste de buena fe, también da de buena fe. Entonces, así es mi caminar. Okay. ¿Te dedicas a algo que es de estas profesiones, trabajos, actividades que desde niño muchos aspiran, ¿no? Está el doctor, está el bombero, está el superhéroe, está el músico. ¿Cómo se puede vivir de ser músico en serio? Lo primero es el respeto a lo que uno hace, la pasión por lo que uno hace. A una frase conflictiva, digo conflictiva porque si se abusa, se da la idea del holgazán. Elige algo que te gusta y no trabajarás ningún día en tu vida. Yo sí trabajo y me encanta la música. Pero es esto, es la pasión por lo que haces y el respeto por la sociedad. Digo por la sociedad porque lo que hacemos estamos dando un servicio a la comunidad. Si tú das un servicio de muy mala calidad, no puedes pretender vivir de la mediocridad. Entonces, si tú quieres ser mediocre, entonces los resultados que recibirás también serán de un nivel conforme a tu mediocridad, o a menos de que decidas ir por caminos chuecos. Pero si uno quiere vivir con dignidad, con la capacidad de mirar a la gente a los ojos y hablar con verdad y hablar con claridad y estar seguro y no tener nada que esconder, entonces la disciplina es el camino. Mientras uno va disciplinándose y entregando algo de calidad, realmente con la conciencia de que estoy sirviendo, se empiezan a abrir las puertas porque todo lo que uno da de buen corazón se regresa de buen corazón. Eso es una ley de vida. Algunos lo llaman justicia, otros lo llaman karma. Como sea que se llame, lo que uno siembra es lo que cosecha. Puede ser, es difícil, se necesita mucha resiliencia para ser músico, pero en el momento de que uno lo toma en serio, uno se va encontrando a gente en el camino que lo va también tomando en serio. Y en mi caso estoy muy agradecido, tanto como músico como docente. Gracias a Dios
he recibido cariño y respeto de mis estudiantes, de mis compañeros, de mis colegas, profesores, y también de las personas que me contratan. Cuando efectivamente dicen, la mejor publicidad es la de boca en boca. Y eso es lo que me ha pasado. Por ejemplo, toco bastante en bodas. Pero es eso, alguien me ve en esa boda y me dijo, oye, me encantó tu trabajo. Lo que quiero es que tú estés. Por ejemplo, ahorita en noviembre voy a tener voy a tocar en un bautizo. Pero es muy curioso, porque me querían contratar para una fecha y les dije, yo no puedo en esa fecha. Si lo hacen en esa fecha, o sea, fue un atrevimiento, sí, ¿no? Si lo hacen en esa fecha, sí. Sí puedo porque estoy libre en esa fecha. Y curiosamente, como un mes después, el cliente me escribe y me dice, oye, lo vamos a hacer en tal fecha. Entonces, para mí es una bendición, es un honor, es una bendición ver que el cliente decide, bueno, tal vez hay 40.000 circunstancias alrededor de. Sin embargo, el que haya coincidido con la fecha que le propuse para mí es una gran bendición. Pero eso es el punto, es decir, cuando se ve la calidad del trabajo, lo que uno se entrega de todo corazón, ahí hay posibilidad de crecimiento. ¿Cómo entiendes tu cuerpo? ¿Qué tan importante es tu cuerpo como este espacio donde se alberga pues, el espíritu, las emociones, nuestros pensamientos? Bueno, mi concepto como cristiano es que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y que este cuerpo está para permitir un crecimiento. Es un contenedor. Y en este contenedor tenemos un espíritu que tiene que crecer, que tiene que avanzar. Tenemos que generar una mejor conciencia, una mayor conciencia de nosotros mismos. Y que a este cuerpo hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que darle todo el cuidado necesario de tal forma que se pueda desempeñar esa función, ese servicio que tenemos que dar a la humanidad. Entonces, para mí eso es muy importante. Por eso, ahora sí estoy pecando de la cuestión del sueño, porque si no está recibiendo en este momento de mi vida el reposo que sí se necesita, pero estoy siendo muy consciente de que este cuerpo sí hay que cuidarlo muchísimo en todos sus aspectos, tanto como lo tratamos como en lo que permitimos que entre, porque todo eso influye en la conciencia que tenemos y en cómo responde al momento de crecer como ser humano y de servir a la comunidad. Si pudiéramos por un momento entrar en ti, ¿qué encontraríamos? ¿Cómo es un momento dentro de ti? Creo que encontrarían cosas que sí les gustaran y otras cosas que tal vez no. O sea, como todos seres humanos somos una mezcla de virtudes y de defectos. Entonces vamos trabajando para mejorar las cosas que no son agradables y vamos perfeccionando las cosas positivas. Entonces creo que encontrarían ciertos miedos, encontrarían ciertas frustraciones también, pero también encontrarían muchísimo gusto por la vida, mucho agradecimiento, muchísima alegría también. Tú nos hablas a nosotros a través de tu música. ¿Quién te habla a ti con su música? Hay muchísimos músicos. Uno es Wynton Marsalis, trompetista. Para mi gusto es una sensibilidad, además de que él es un conocedor del jazz, es un señor que ha tomado su tiempo para investigar. Me inspira muchísimo porque siempre que lo veo está en un nuevo proyecto, siempre tiene algo nuevo, siempre innova. Eso para mí me inspira. Carlos Santana, le tengo muchísimo afecto y respeto. Además, pude ver unas entrevistas que él dio para la plataforma Masterclass y ahí explica la cuestión desde usa el instrumento para
derramar tu alma. Entonces todo es dentro, desde lo más profundo del corazón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando lo escuchas y cuando lo ves, se desprende toda una energía. Eso me gusta muchísimo. Louis Armstrong es uno de mis favoritos. De hecho, Louis Armstrong, puedo decir que su música me metió al jazz en un momento que yo no sabía que era jazz. Solamente me captó el sonido, me cautivó su voz, me cautivó su trompeta. Y Louis Armstrong es una persona muy, muy sensible. Entonces, y esa sensibilidad también es lo que pasa a través de su instrumento. A algunos músicos no les gusta Kenny G, pero Kenny G para mí también trabaja de las emociones y del sentimiento. Digamos, son los que aparecen, pero también hay Todos sus sí, antecesores. Marco Sweet, que es un cantante mexicano. Y son esas personas que las escuchas y, y más allá de la melodía, más allá de una bonita voz, hay todo un corazón y eso es lo más importante para mi gusto. Yo suelo escuchar a muy buenos músicos, dijo sí. Bueno, no voy a decir nombres, pero hay músicos muy buenos, tanto aquí como en lo internacional, que los escuchas y dices, wow, mi respeto. Pero solamente dices mi respeto, porque te das cuenta de que tienen habilidades fuera del común de los mortales. Es decir, un ser humano normal y corriente no puede hacer esas cosas en el instrumento, tal como las hace. Pero después de la admiración, no, como que el corazón como tal, el alma no encuentra mucho nutriento. Hay dos músicos que me impactan de una forma muy particular. Uno sí tuve la oportunidad de verlo y el otro solamente lo he visto en video. Keith Jarrett es un pianista de jazz americano. Cuando lo escuchas, si no lo escuchas, si no lo ves, si no ves el video, escuchas como sus gemidos. Y esos gemidos van con la música conforme va desarrollando la música. Pero cuando lo ves en el video, porque no lo he visto en vivo todavía, entonces ves toda la expresión facial, todo cómo se mete la persona en lo que hace. Y en trompeta es Chris Botti. Chris Botti lo vi aquí en el Teatro de la Ciudad. Y este día que lo vi, dije, ese es el tipo de músico que quiero ser. Y también eso es lo que a mí me gustaría ser este tipo de músico que un joven me ve y que diga, eso es lo que quiero dar, eso es lo que quiero ofrecer. Porque este día viví una experiencia maravillosa, es de esos ambientes, de esas experiencias en donde te sientes como envuelto en literal y que pierdes la conciencia del tiempo y solamente estás viviendo, es un fluir emocional, un fluir energético muy potente. Y eso fue, este día dije, ese es el trompetista que quiero ser. ¿Ya has logrado crear tu mejor obra? Mejor obra, no sé. Pero lo que sí ha pasado es... me han llegado comentarios de que en tal pieza me siento así, en tal pieza me siento así, tal pieza me hace llorar, tal pieza me hace reflexionar. Me he encontrado con personas que tiempo después del concierto, me recuerda el mensaje que recibieron a través de una u otra canción. Y eso para mí es maravilloso. Obviamente siempre se puede mejorar. Estamos en el camino, sigo estudiando, sigo explorando. Cada día trato de aprender algo, por lo menos mejorar mis aptitudes como compositor o como improvisador. Pero estamos en el camino. La mejor obra, no sé en qué momento vendrá o no sé si ya la hice, pero por lo menos tengo la satisfacción de que esas canciones sí han llegado a tocar las almas de las personas. Por ejemplo, una de mis canciones que se llama Ya lo sé,
dos personas me dijeron, oye, esa es música de alabanza. Y les dije, no, es música secular, pero hecho por un cristiano. Pero el chiste es que me preguntaron eso por la energía que se desprende de la pieza, lo que se siente, lo que se vive. Y eso me da muchísima satisfacción. Sí, porque bueno, es una canción, melodía que se está hablando de algo que se acaba, ¿no? Pero que a final de cuentas pues uno tendrá que seguir, pero ya no desde el rencor, ¿no? Sino como desde todo el amor que de Efectivamente. este cierre, ¿no? Que da y es una melodía maravillosa. Cantar en inglés, para los que no lo manejamos al 100, también te transmite, ¿no? La voz, la emoción, otras cosas. ¿Eso cómo se elige? Elijo mis canciones con dos bases. Número uno, son las canciones que a mí me interpelan personalmente. Escucho la letra, para mí las letras, por lo menos cuando una canción tiene letra, lo que dice la letra para mí es muy importante. No canto una canción si la letra no me toca de una forma particular, sino hay un mensaje en la letra que a mí me toca, entonces no le veo el gusto de hacerlo. Y también elijo mi repertorio, elijo con base en lo que me piden. Muchas veces voy a un evento y el cliente me dice, oye, me gustaría que tocaras esto. Entonces lo que hago es, nos sentamos, te digo, ok, escucho, este sí lo canto, este sí no te lo prometo, este sí lo canto, así, elegimos el repertorio y las canciones que realmente siento que más me tocan y que sé que puedo expresarme a través de esa canción, que mi alma encuentra una forma de identificarse con esa canción, entonces eso es lo que pongo. Ahora, de las melodías instrumentales, es como me hace sentirme, literal. ¿Qué viene para ti? ¿Hacia dónde vas en este tiempo? Mi intención es lograr tocar más personas. Tengo la opinión de que este modelo de la comunidad puede extenderse un poquito más. Por ejemplo, el jazz nació de esta idea de comunidad. El jazz nació en los campos de algodón en Estados Unidos y era música hecha por gente que sufría, gente privada de su libertad y gente con frustraciones, pero que de alguna manera no perdían la esperanza. Muchas de las canciones gospel, por ejemplo, que también son como un tipo de ancestro del jazz, hablan de todo eso, que anhelaban esa libertad y algunos se suicidaban, pero otros no se suicidaban no por resignación, sino porque vislumbraban que en algún momento la situación podía cambiar. Entonces todo eso ayudó a que sobrevivieran todas las circunstancias adversas, pero siempre fue comunidad, siempre fue grupo. Y poco a poco se fue desarrollando la figura del solista, la figura del superdotado. Y ciertos músicos sí tienen muy claro la cuestión de la comunidad. Por ejemplo, Dizzy Gillespie tenía muy claro que todo lo que hacía era en pro de las personas. Louis Armstrong también. Aún el mismo Miles Davis con toda esa dicotomía que tiene, como esa personalidad no tan agradable, pero es un tipo muy, muy humano en realidad. Y siempre fue hacia el público. Por eso muchos de los cambios que hizo fue porque siempre estaba en busca del público y todos esos jóvenes músicos que lo rodearon. Finalmente, cuando ya llegó hacia el Miles Davis, siempre tuvo a sus pupilos y todos son ellos, Chick Corea, Herbie Hancock, Kenny Garrett, todos esos han sido por esa idea de la comunidad. Entonces es lo que quiero hacer, lograr tocar a más personas y lograr también dar una referencia a los jóvenes músicos de que podemos hacer música que nos llena el alma, pero que también toma en cuenta que estamos en una sociedad que necesita
de la música. Eso del arte, es que no apoyan el arte, es que no toman en serio la cultura. Más que verlo de esta parte, es ver qué es lo que puedo ofrecer a las personas. Y como músicos podemos ofrecer a las personas la posibilidad de encontrarse consigo mismo. Más que divertirlos y darles un rato agradable, sino poner a través de esa música, poner una semilla y que en algún momento que crezca la semilla. ¿Qué sientes al hacer lo que haces? Cada vez que en un concierto logro ver que se entable esa conexión, logro ver en las caras de las personas que eso me dice que estoy efectivamente trabajando en mi propósito de vida. Y eso me llena de muchísima satisfacción. Y también cada vez que logro eso, doy gracias a Dios por permitirme hacer y aprovechar de todo lo que invirtió en mí. Olson, pues gracias. En un mundo donde de repente uno sale a la calle y lo único que lee o escucha son tragedias, encontrar un refugio en lo que tú haces, pues como que da esperanza. Y eso, pues teniéndote aquí de frente, te lo quiero agradecer. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchen, nos vean? Me encuentran como Olson Joseph, es muy sencillo, Olson Joseph, Joseph. Estoy en las plataformas de reproducción de música, estoy en iTunes, en Spotify, estoy en Shazam. No sé cuál, no conozco todas, pero la plataforma que distribuye mi música electrónicamente se encargó de ponerlo en muchísimas plataformas. Estoy en Instagram, en Facebook. También tengo un portal en Twitter, así que soy muy accesible, es muy accesible escuchar mi música. En YouTube también hay muchísima música mía. Y Efred, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mis opiniones, mis locuras, y también darme la libertad de poder hablar con libertad de lo que creo, de lo que me nutre. Muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo, de permitir que a través de la experiencia de uno podamos dar por lo menos una luz de esperanza a las demás personas. Porque a mí me gustan mucho las historias de las personas. Eso es muy, muy nutritivo. Y las historias tienen esa capacidad de decirte, si él lo pudo hacer, tú también lo puedes lograr. Claro. Pues muchas gracias. Gracias por las referencias a tu trabajo. Nos vemos pronto.